Empezar nuestra primera clase, el curso Fundamentos de Inversiones. Doy formalmente la bienvenida. Me avisan si se empieza a cortar, porque a veces la señal de internet no es tan buena y mi esposa está dando clases ahora, entonces a veces puede pasar que no me escuchan tan bien para hablar más despacio. Así como dice que no me escucha muy bien, no sé si es solamente su caso o es en Eh, general. sí, profe, como que se le corta a veces y como también un poco alejado. Voy a cortar, sí, sí puede ser. Voy a cortar el video, solamente voy a hablar y ahí esperemos que se escuche mejor. Igual voy a hablar despacio para tratar de que me entiendan lo que he dicho, a pesar de que se vaya cortando. Bueno, entonces les voy a contar en esta primera clase. Vamos a ver las dos clases. Pero primero quiero que tengan una idea general de qué es lo que vamos a estudiar en este curso, Fundamentos de Inversión. ¿Qué es lo que estudiamos en Fundamentos de Inversiones? Conceptos básicos, por un lado, y por otro lado, herramientas prácticas. Entonces, es una mezcla, obviamente, de un componente conceptual, teórico y un componente práctico. Aquí vamos a utilizar bastante Excel para practicar con ejercicios, casos, etc. Entonces, conceptos y herramientas para analizar inversiones. Ahora, cuando hablo de inversiones, ¿sí? Surge la pregunta de qué tipo de inversiones estoy hablando. ¿Qué tipo de inversiones estoy hablando? Para eso quise poner un ejemplo, ¿sí? De una empresa que asumo que muchos de ustedes la conocen, que es Pronaca. Pronaca es una empresa productora de alimentos, ¿sí? Tiene varias marcas en su portafolio de marcas. Vamos a hablar de portafolio nosotros también, pero nosotros inversión. Acá es un portafolio de marcas. ¿Sí? Y entonces, Pronaca, ¿verdad? Ya saben quién es Pronaca. Pronaca, ya yendo al ámbito financiero, tiene por un lado sus activos, que pueden ser efectivo, cuentas por cobrar, y su fábrica, que está registrada como edificios, etcétera, ¿no? En general, sus activos fijos también, ¿no? Entonces, por un lado tiene sus activos, pero por otro lado tiene pasivo y patrimonio. En el caso de los pasivos, por ejemplo, puede tener algún préstamo, ¿sí? eh, puede tener papeles comerciales y obligaciones, además de otros pasivos corrientes que no los he mencionado allí, pero, por ejemplo, estos pasivos que precisamente están en la información, ¿sí? Les podemos llamar de manera general bonos a esos tres tipos de pasivos que están allí: préstamos, papeles comerciales, obligaciones. Después vamos a ver, obviamente, con más detalle qué es una obligación, qué es un papel comercial. Asumo que un préstamo saben lo que es, préstamo, crédito, saben lo que es. Eso ahí no debería haber mucho misterio. Pero algo importante con esto de aquí es que, por ejemplo, esos préstamos, generalmente nosotros sabemos que son los que nos otorgan los bancos. El préstamo es algo, un financiamiento que nos otorga un banco, una institución financiera. Por otro lado, estos otros pasivos que he mencionado allí, que algunas empresas los tienen, otras no, en este caso los depuestos, los papeles comerciales, las obligaciones, eh, son papeles que emite Pronaca, que puede emitir Pronaca, pero que quienes compran estos papeles y por lo tanto financian a Pronaca, pueden ser personas o empresas, ¿sí? Personas como nosotros. Entonces, de alguna manera ustedes pueden darse cuenta, y una de las cosas que van a darse cuenta en este curso es que nosotros podemos invertir en varias de las empresas ecuatorianas, ¿sí? Por medio de este tipo de instrumentos financieros, como los papeles comerciales, las obligaciones. Y más abajo, por eso hay otra flecha, también por medio de las acciones. En algunas empresas que transan, es un término que lo voy a decir con frecuencia, algunas empresas que transan sus acciones
en la bolsa de valores, ¿sí? De esas empresas nosotros podríamos ser accionistas comprando porcentaje de esas acciones. Es otra forma entonces de financiar a estas empresas, a los activos de estas empresas. Ustedes saben que, resumiendo, ¿no? La empresa tiene activos y se financia con pasivo y patrimonio. Parte de esos pasivos y ese patrimonio, como son las acciones, son cosas en las que podemos invertir nosotros. ¿De acuerdo? Son activos financieros, ¿ya? En los que podemos invertir nosotros. Obviamente, cuidado, se va a confundir aquí. Estoy hablando del papel comercial de la obligación, que es un pasivo para Pronaca, pero si yo compro esos papeles, es un activo para mí. Un activo para mí, un pasivo para Pronaca. Las acciones es el patrimonio de Pronaca, pero un activo para mí. Esas acciones que nosotros podemos hacer en las empresas, ¿sí? Son, vienen a ser activos para nosotros, activos que nos generan flujos futuros. Pero para la empresa puede ser un pasivo o puede ser parte de su patrimonio, si es que hablamos de las acciones. ¿Okay? Entonces, a ese tipo de inversiones es que nos vamos a estar refiriendo, ¿no? A estos activos financieros que vamos a analizar a lo largo del curso. Si alguien tiene alguna consulta, igual después voy a hablar de las reglas del juego, ¿no? Pero me adelanto, si alguien tiene alguna consulta, puede prender el micrófono y hacer la pregunta. Si quieren, alzan la mano, si quieren, si les da vergüenza empezar a hablar de una, alzan la mano aquí en Zoom y yo les doy la palabra. Con confianza. Bueno, entonces, ¿qué tipo de conceptos? Como yo les decía, vamos a revisar conceptos y herramientas prácticas. Entonces, voy a citar algunos. ¿Qué conceptos son los que vamos a estudiar? Conceptos como el valor de los activos, la rentabilidad, el riesgo, y estas cosas van de la mano, ¿no? Y una de las cosas que también debe quedar como enseñanza en este curso es que yo no puedo fijarme solamente en una de estas cosas. Tengo que hacer un análisis integral, incluya rentabilidad, riesgo, valoración, y ya cuando entro a hablar de portafolios, también el concepto famoso de la diversificación. De alguna manera lo he querido ilustrar con ese grafiquito que está a la derecha, ¿no? ¿Sí? A ver si hay una frase famosa, hay una frase famosa que está asociada con esa figura. No sé si alguien la tiene clara ya y la identificó y esa figura le evoca esa frase. ¿Ah? A ver si alguien quiere. De que dice de que no se echan todos los huevos en una sola canasta. Perfecto, ¿no? Carlos y George también en el chat. Muy bien, esa es la frase, ¿no? No poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Es decir, la plata que tienes disponible para invertir eventualmente, o la plata de tu papá, de tu tío, si trabajas para alguna empresa que tiene recursos que quiere invertir, esos dineros no se deberían poner en una sola canasta, ¿ya? Se deberían diversificar en distintos, exacto, Alexandra, en distintos tipos de activos, ¿ya? Y ahí, bueno, lo que aparece en la figurita es que, bueno, puedo tener parte de eso en efectivo, parte en bonos, otra parte en acciones. Equities son acciones, ¿ya? Entonces, y, bueno, y hay más activos. Hay la famosa moneda también, que ahora está de moda. En algún momento incluso vamos a hablar de esas. ¿Sí? Pero digamos, son distintos tipos de activos en los que se puede invertir. ¿Okay? Y digamos, una de las enseñanzas que va a quedar de este curso, que debería quedar, si no sale, ya no aprueban. Una de las cosas que deberían recordar al final del curso es que hay que diversificar. Diversificar es una estrategia que en realidad representa una ganancia para el inversionista, a veces en términos de rentabilidad, pero más que en términos de rentabilidad es en términos de reducción de riesgo, ¿ya? Sobre todo en temas de reducción de riesgo. Eso es una de las cosas que va a quedar como enseñanza. Vamos a ver varias formas de demostrar. Mister, ¿se escucha entrecortado o sea, no sé si es mi internet o su internet, pero se escucha muy entrecortado?
Creo que es mi internet. No sé si el resto todavía sigue escuchando entrecortado. Pero he tratado de hablar despacio. No sé si a pesar de que se escucha entrecortado, igual se está entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, sí, sí logro entender, pero pensé que era mi internet que hacía que haya un entrecortado bien, bien marcado, pero sí hay algo que trato de entender. De lejos también me dice. Probaré el miércoles con otros audífonos. Ahora no tengo. Me han estado fallando, entonces asumía que era el internet, pero digamos los audífonos puede ser otro motivo también. ¿Sí? Bueno, continuemos. Para ser más claro, tal vez, lo he puesto como pregunta también, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que estaremos en capacidad de responder? Por ejemplo, ¿cuánto debería pagar por un bono o por una acción? ¿Sí? Cuando hablamos de valoración, que era uno de los conceptos que les mencionaba, el concepto de valor. Hablo del concepto de valor. Es un concepto que está relacionado con justamente esta pregunta. ¿Sí? Es decir, cuando yo domine ese concepto y sus herramientas, voy a estar en capacidad de responder la pregunta. ¿Cuánto debería pagar por un bono o por una acción? ¿Cuánto debería pagar por un bono de Pronac? ¿Cuánto debería pagar por las acciones de Cervecería Nacional? ¿Okay? Esa es la idea. Otra pregunta que podría responder. ¿Qué rentabilidad me generó el bono o la acción durante el último año que la tuve en mi poder? Otra pregunta, y aquí vamos ya pasando, digamos, un tema un poquito más complejo. ¿Qué rentabilidad debería ofrecerme? Miren que ya no estoy mirando hacia atrás. ¿Qué rentabilidad me generó algo en el pasado? Sino, ¿qué rentabilidad debería ofrecerme un proyecto de tales o cuales características dentro de Ecuador? ¿Sí? Entonces, uno de los temas del curso también busca responder esa pregunta. ¿Cuál es la tasa mínima atractiva de retorno que debería ofrecerme un proyecto en Ecuador? Y también, obviamente, el asunto del riesgo es qué riesgo estoy asumiendo en una inversión determinada. Entonces, estas son las cosas que buscaremos responder con el contenido de este curso. Ahora les planteo, ¿no? Yo mismo les voy a contestar, ¿no? Tal vez todavía no me queda claro ustedes, pero ¿qué deberían saber? ¿Qué deberían de saber antes de este curso para que les vaya bien? ¿Okay? Ustedes pueden hacer un autoexamen, autoanálisis y decir, en esta pata estoy coreando, en esta estoy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debería saber para que me vaya bien el curso? Matemáticas financieras, ¿sí? Vamos a utilizar algunas de las herramientas que ustedes revisaron en matemáticas financieras. Una de esas técnicas que permiten analizar el valor del dinero del tiempo. También algo de estadística, hasta el tema regresión simple, ¿sí? Temas descriptivos, de medias, desviación estándar, eh, correlaciones y regresión simple. ¿Okay? Esas son principalmente las cosas de estadística que vamos a utilizar en este curso. Hay que recordarlas también. Contabilidad también, obviamente, ¿sí? Porque vamos a analizar, si bien no vamos a ponernos a analizar estados financieros completamente, pero sí vamos a estar hablando de algunas cuentas de los estados financieros que arrojan información importante para analizar las inversiones. De hecho, un análisis, si yo quiero, por ejemplo, invertir en Pronac, invertir en Corporación Favorita, que es la dueña de Supermax, ¿no? Si yo quiero invertir en Cervecería Nacional, obviamente un análisis debe incluir lo que ustedes vieron en análisis financiero, me parece que el
que le da flujo a fundamentos de inversión. Hay que hacer un análisis del estado financiero de la empresa y luego vienen los análisis complementarios que en este curso también vamos a realizar. Entonces, obviamente la base contable, ¿sí?, es importante para poder comprender, ¿sí?, estas cuentas de los estados financieros y por qué me arrojan información valiosa sobre la situación de las empresas en las cuales pretendo invertir. Y bueno, Excel, como les decía, vamos a estar utilizando Excel. Me da un momento, déjenme ver si cierro algo más. A ver, voy a continuar. Espero que cerré algunas cosas. Vamos a ver si ahí mejora esto. Bueno, entonces, eso es, digamos, un breve repaso, sí, recontra que general sobre lo que pretendo abarcar en este curso, ¿no? Ahora, igual después voy a profundizar un poco más. Les voy a mostrar algunos documentos que tienen que ver con el contenido del curso más detallado, ¿no? Ahora les voy a hablar de la metodología e-learning, porque imagino que algunos han de tener la curiosidad de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, metodología virtual emergente versus metodología e-learning. Bueno, asumo que obviamente versus presencial no hay confusión, ¿no? Pero al menos este curso está etiquetado como e-learning. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Antes de eso, ¿me están escuchando mejor o me escuchan igual de mal que antes? Sí, se escucha. Chévere, chévere, me alegro, me alegro. Okay, entonces, primero que como estamos todavía en la escuela, en general, en una etapa piloto de adopción de la metodología e-learning, la vamos a aplicar, al menos en mi caso, durante 4 semanas en todo el semestre, ¿no? O sea, no nos vamos a pasar aplicando metodología e-learning todo el semestre. La vamos a aplicar 4, si alcanzo a hacer 6 semanas, ¿sí?, a lo mucho, ¿verdad? Que sería básicamente entre finales del primer parcial e inicios del segundo parcial. Entre 4, pónganle como máximo 6 semanas en que se aplicaría la metodología e-learning. Ese sería, digamos, el rango, ¿no? Pero ¿en qué consiste básicamente o qué es la diferencia de la metodología que se aplica en la modalidad virtual emergente, ¿no? Aquí hay una metodología de aprendizaje que se denomina aprendizaje invertido en línea. Esa es la particularidad de estos cursos e-learning diseñados en escuela. ¿En qué consiste este aprendizaje invertido? En que hay una preparación, y aquí voy a ser redundante, ¿no? Son actividades previas, por eso se llama preparación. Son actividades previas que realizan ustedes, obviamente que yo se las mando, yo las diseño, yo les envío a hacer ciertas actividades previas a la clase que tenemos de manera sincrónica como esta, ¿no? Esta es una clase sincrónica, que yo estoy de un lado, ustedes están del otro lado. Esta es una clase sincrónica. Pero en la metodología e-learning de aprendizaje invertido, ustedes van a preparar ciertas actividades de manera asincrónica, es decir, no van a estar conmigo. Yo les voy a mandar las actividades por medio de aula virtual, con indicaciones detalladas, ¿sí? Y ustedes van a tener que realizar estas actividades antes del día de clases. ¿De acuerdo? Por eso
esta etapa de preparación es asincrónica. Estamos en vivo y directo conmigo. Y las hacen ustedes solos, obviamente con mis indicaciones. Después de esta preparación, que repito, son actividades individuales asincrónicas, vamos a tener la clase, como la de hoy, así, de un lunes, 6 de la tarde, en donde haremos actividades individuales y grupales sincrónicas, que repito, van a estar conmigo, de un lado que del otro, entonces son actividades sincrónicas, que básicamente van a ser de refuerzo, del material de preparación que ustedes revisaron. ¿Okay? Y luego, después de la clase, van a haber otras actividades individuales o grupales asincrónicas que ya van a ser un poquito más avanzadas, ¿sí?, de lo que hemos visto durante la clase, donde yo lo pongo, digamos, a prueba, ¿sí?, o les saco un poquito más el jugo para reforzar los conocimientos o evaluar que ustedes hayan adquirido los conocimientos que yo he tratado de, o que yo he pretendido que ustedes adquieran, ¿no? ¿Okay? Entonces, tiene, repito, estas 3 etapas: preparación asincrónica, sesión sincrónica, que es la clase que solemos tener, y actividades después de clases autónomas, ¿verdad?, para realmente evaluar la adquisición de los conocimientos. ¿Sí? Para evaluar la adquisición de los conocimientos. ¿Okay? También tengo esta descripción, también la tengo más acá. Allá, estas son las semanas previstas, ¿no? Digamos, estas son las 4 semanas mínimo que vamos a aplicar esta metodología. Repito, si de repente logro prepararles algo más, les avisaré oportunamente que otras semanas también tendremos esta metodología. Entonces, las semanas previstas, repito, para aplicar esta metodología e-learning de aprendizaje invertido son las semanas 6 y 7, es decir, antes del examen parcial, con la unidad número 4 que tiene que ver con costo de capital. Así se llama la unidad número 4, ¿no? Costo de capital. Y es la unidad en la cual pretendo aplicar esta metodología dentro del primer parcial. Luego, después del examen parcial, vienen las semanas 8 y 9, en donde estaremos revisando parte de la unidad 5, solo parte de la unidad 5, que es la unidad llamada riesgo y rendimiento, específicamente los temas 5.1 y 5.2. ¿Ya? Y ahí le he puesto el asterisco en semanas previstas porque a veces pasan cosas que no tenemos en la agenda, ¿no? Pasan cosas a veces que ya no dependen de uno y eventualmente podría modificarse eso, pero por ejemplo el semestre pasado no tuve que hacer ninguna modificación. Puedo realizar todo como estaba planificado. ¿Okay? Entonces, repito, esta es la expectativa de las semanas en que estaremos aplicando esta metodología, ¿no? Si tienen consultas, me avisan, por favor. Entonces, otra forma de visualizar esto como una línea de tiempo, ¿no? ¿Sí? Tenemos antes de la clase sincrónica, antes de la sincrónica están las actividades asincrónicas autónomas. Pueden ser, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades son las que generalmente les envío, ¿no?, a que hagan? Ciertas lecturas, ver ciertos videos, hacer resumen de lo que leyeron o vieron, o hacer algún quiz de lo que leyeron o vieron, ¿sí? O sea, yo necesito, de alguna manera, evaluar qué tanto comprendieron de lo que les mandé a leer o a ver. ¿Me explico? ¿Ya? Y eso lo tengo que hacer, obviamente, algún quiz, algún resumen o alguna otra actividad que me permita a mí darme cuenta del nivel de comprensión que han tenido de estas actividades asincrónicas iniciales. ¿De acuerdo? Y entonces, ya habiendo visto yo, habiendo revisado el resultado de estos quizzes o de estos resúmenes o de cualquier otra cosa que les haya mandado a hacer, entonces ya vamos a la clase sincrónica, ¿sí?, en donde yo ya sé en qué han fallado, qué han comprendido bien, y entonces puedo hacer un refuerzo, ¿no?
¿sí? Puedo hacer un refuerzo, puedo apuntar ya a aquellos errores más frecuentes que he visto en convención, de manera que ese conocimiento quede ya bien estampado en su cerebro, ¿no? ¿Sí? Exposición, retroalimentación por parte del profesor, por lo tanto, hacemos actividades individuales y grupales para reforzar esos conocimientos. ¿Okay? Y después ya vienen, pueden ver como tareas posteriores, ¿no? Actividades asincrónicas, autónomas, como casos, ejercicios, proyectos. Si lo quiero ver, déjeme ponerle aquí como complejidad, ¿sí? Como grado de complejidad. Las actividades previas, es decir, en el antes, son menos complejas y las actividades autónomas del después son más complejas. ¿Sí? Obviamente hay que seguir una lógica en donde ustedes están empezando a revisar un tema que es nuevo para ustedes, por lo tanto, no puedo enviarles actividades muy complejas o contenido muy complejo, sino que tiene una etapa de introducción de conceptos, ¿verdad? Que luego en el durante, ¿sí? Son reforzados, son afianzados y ya después ya puedo mandarles actividades más complejas en donde ya vamos un poco más allá de lo típicamente descriptivo, sino que ya viene un tema de aplicación, de relacionar conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar información, procesarla, etcétera, etcétera. Es decir, esa sería la lógica en cuanto al nivel de complejidad de las actividades del antes, del durante y del después. ¿Ya? Ahora, como yo les estoy mandando a hacer actividades previas, ¿sí? Fíjense que aquí en esta metodología les voy a mandar a hacer actividades previas. Entonces, aquí viene otro asunto, que la duración de la clase en esta semana en que vamos a aplicar la metodología va a ser de hora 20, ¿ya? Va a ser de hora 20 los lunes, ¿ok? Porque yo estimo, y esto repito, son estimaciones, no van a estar ahí con el cronómetro, profesor, me demoré 45 minutos, no complete la actividad. Es una estimación, porque así mismo pueden haber otros que se demoren menos, pueden haber actividades o ciertas unidades en que se demoren menos de 40 minutos, pero más o menos, según el diseño, estas actividades previas, ¿sí? Deberían durar alrededor de 40 minutos, ¿okay? Y por eso la clase de lunes, en esas semanas de e-learning, estas clases de lunes, serían de 1 hora 20, ¿okay? Porque los 40 minutos ya los hicieron ustedes previamente. La clase del miércoles, que se supone que es eminentemente práctica, aunque no siempre se puede hacer que el lunes sea teórico y el miércoles práctico, pero digamos, según el diseño de SPOL, estas materias que son teórico-prácticas, supone que en este caso el lunes es supuestamente teórico, el miércoles práctico, pero en todo caso, la clase del miércoles, que es supuestamente solo práctica, esa sí dura las 2 horas completas, ¿no? Esa sí dura las 2 horas. ¿Ya? Y luego las actividades autónomas que yo les mando para la casa después de la clase, esas también tienen una duración aproximada de 2 horas. ¿Okay? Entonces, ahí están supuestamente las 6 horas que como está configurada la materia, ¿no? 2 horas de contacto con el docente, 2 horas de trabajo práctico, 2 horas de trabajo autónomo. Aquí el contacto con el docente está dividido, está dividido en 40 minutos previos, con indicaciones, por una clase de hora 20. Luego vienen las 2 horas prácticas el miércoles y aparte tenemos las 2 horas de trabajo autónomo posterior a las clases. ¿Ya? Actividades que tienen que hacer posterior a las clases. Y allí se supone que se cubrirían las 6 horas, que es la carga horaria que deberían tener de este curso cada semana. No sé si está claro ahí cómo es la distribución, cómo es la metodología que vamos a seguir. Sobre todo, una de las cosas más importantes es que sepan que antes de esas clases de e-learning tienen que hacer ciertos trabajos. Tienen que hacer ciertos trabajos porque es parte de la metodología. Tienen que cumplir fechas de entrega, porque si no,
no van a poderla aprovechar, no van a entender lo que yo vaya a hablar el lunes en esa hora 20. ¿Sí? Voy a reforzar nada más. Entonces, si ustedes no han hecho las actividades previas, van a estar perdidos en esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que estén conscientes, avísenle a sus alumnos, a sus compañeros, perdón, que no vinieron hoy, que revisen este video, porque aquí hoy, la primera clase, se explican las reglas del juego, se explica la metodología que vamos a seguir, por lo tanto, después no debería haber sorpresas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto que he explicado por el momento. ¿Una duda? ¿Temores? ¿Tienen miedo? Les cuento que cuando se hizo la retroalimentación al final del semestre pasado, la mayoría de comentarios fueron muy buenos. La gente reconocía que esta metodología les permitía incluso entender mejor los temas. Y es algo que al menos yo siempre he compartido. Siempre me ha parecido que si los alumnos leen antes de las clases, ¿ya? Vienen a la clase ya con, siempre hago la analogía, ¿no? Con la tierra más fértil. Y es más fácil sembrar ese conocimiento aquí en la clase, porque ya vienen con, al menos con nociones de ciertos conceptos, nociones de ciertas herramientas, que les permite relacionar más rápido lo que les dice el profesor. Vienen con dudas, seguramente vienen con dudas a la clase, ¿sí? Pero que si las plantean, obviamente, si no se las guardan, sino que las plantean, me las hacen saber, entonces eso fomenta el aprendizaje no solo de los que tienen las dudas, sino del resto. ¿Okay? Y se aprovecha mejor la clase. ¿Ya? Porque nos estamos anticipando con esas preguntas, ¿ya? Estamos aprovechando esa hora 20 con esas preguntas que a lo mejor, si no hubieran hecho la clase, la preparación, esos 40 minutos de preparación, y recién venían a la clase el lunes, ¿sí? Tal vez las preguntas les surgían después cuando estaban repasando en la casa, ¿no? ¿Okay? O no les surgían todas las dudas que tenían si ya venían preparando la clase. Entonces, obviamente ustedes saben que aquí uno no nace profesor, ¿no? Yo he sido estudiante muchos años, ¿sí? En grado, posgrado, en varios posgrados, en Ecuador, afuera de Ecuador, y en los lugares en donde se nos planteaba esta metodología, aunque no era e-learning, pero este tema de que tú leas antes de la clase, que tú prepares ciertas actividades antes de la clase, son aquellos cursos en donde yo creo que se aprovechaba mejor. Entonces, eh, por eso les digo esto, porque en realidad sí creo que es beneficioso, tanto por experiencia propia, experiencia, como repito, como alumno, como profesor. Entonces, creo que es una metodología que permite aprovechar mejor el tiempo de clase y permite entender mejor las cosas. Entonces, pongámosle confianza, ¿no? Fe de que la van a aprovechar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta ahorita. Ah, ¿todo bien? Les gusta bien mucho en las primeras clases, saber cómo va a estar conformada la nota. Bueno, esta es una tablita, par de tablitas, tres tablitas, una última de teórico práctico, ¿no? En esta tablita, creo que aquí me faltó corregir, en el aula virtual sí está corregido, y es 20 y acá es... Esto está publicado, esta tabla está publicada también en aula virtual, en ese programa de cursos. Ahí ahí habla en general de la metodología, están estas tablas de evaluación, otra información adicional, ¿no? Entonces, en el primer parcial, ¿sí?
vamos a tener una lección que va a incluir las unidades 1, 2 y 3. ¿Okay? Lección de las unidades 1, 2 y 3, 20%. Luego van a haber varias actividades de la metodología e-learning sobre las unidades 1, 2 y 3, 20%. Esto es sobre la unidad 4. ¿Sí? La unidad 4 es la unidad en la que vamos a aplicar e-learning. Así que esto tiene que ser. Yo voy a revisar si ya he hecho mal. Que uno también se equivoca, ¿no? No tengan miedo, profesor, un humano cualquiera como ustedes. ¿Okay? Luego tenemos una actividad de investigación de campo que le llamamos así, que digamos, son etiquetas esto que le ponemos los profesores a los tipos de actividades. Pero básicamente es una investigación donde tienen que hacer la valoración de algún bono que se trance en el mercado ecuatoriano. Es como que ustedes van y buscan la información de una obligación que emitió PRONAC, ¿sí? Y hacen la valoración y el cálculo de otras cosas que les voy a pedir. De eso se trata, ¿no? Entonces, la idea es de que se enfrenten a información del mercado real ecuatoriano y puedan aplicar las herramientas que revisamos en el curso. ¿Sí? Luego, la otra actividad es un estudio de un caso en donde les voy a pedir que hagan la valoración de la acción de alguna empresa de la cual yo les voy a proveer información. Tal vez les pida que investiguen información de fuentes externas y de esa manera resuelvan el caso. ¿Okay? Y luego tenemos el examen que va a cubrir el 30% de la nota. Ese es el examen que, miren el asterisco que está aquí, ¿no? ¿Sí? Si ven, para que sepan también, los exámenes son presenciales. Los exámenes que vamos a tener en esta materia van a ser presenciales. Ya ustedes pueden ver en el académico que está asignado un laboratorio para los exámenes. ¿Okay? Ahí nos veremos las caras, ¿no? Y es difícil vernos las caras, ustedes me ven a veces, ahorita ni siquiera ahorita me pueden ver porque tengo el video apagado, pero allí nos veremos las caras, van a ir con su identificación, ¿sí? Y harán su examen en el laboratorio, ¿no? Segundo parcial, una lección sobre las unidades 5 y 6, actividades de e-learning sobre la unidad 5, ¿okay? Una investigación en donde les voy a mandar a ver una película, les voy a mandar a ver algunas películas. Hay algunas películas que yo he seleccionado, por sorteo les tocará una de las varias películas que tengo seleccionadas, ¿okay? Y van a tener que contestar algunas preguntas basadas en la película, y en otras cosas que les voy a pedir que investiguen, ¿no? Porque justamente la idea es que relacionen la película con conceptos financieros, ¿sí? Y que contesten estas preguntas que les voy a enviar. Entonces, me parece que es una actividad bastante interesante. A los chicos les suele gustar esta actividad porque permite entender, a veces incluso gente que se ha visto la película, cuando se la vuelve a ver y ya le empieza a relacionar con los conceptos del curso, la entiende mucho mejor y le resulta más interesante, ¿no? La actividad 4 dice estudio de caso, desempeño de portafolios de inversión. También yo les daré cierta información y les pediré que hagan un análisis de sus portafolios a partir de unas técnicas que vamos a revisar en la clase. ¿Okay? Y finalmente, en segundo parcial, tenemos el examen, de la misma manera, 30% presencial. ¿Okay? Para el mejoramiento, ustedes saben que es especialmente un examen que reemplaza la peor nota entre el primer y segundo parcial de este componente, que si ven acá a la izquierda, de este componente teórico. Luego tenemos dos proyectos que van a representar el 30% de la nota, que son proyectos prácticos. Uno que lo envío en el primer parcial, que es sobre el tema de costo de capital y el tema de valoración de activos. Y en el segundo parcial, otro proyecto que es sobre optimización de portafolios de inversión. Entonces, esos dos proyectos prácticos se promedian y ahí sale la nota práctica del curso.
Finalmente, y ustedes saben, ¿no? Este curso que es 70-30, la nota que hayan tenido acá arriba del componente teórico por 0.7, ¿sí? Ahí estarán los 70 puntos, y la nota que hayan sacado acá del componente práctico por 0.3 van a ser sus 30 puntos, y ahí tendrán 100 puntos de curso. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Estas son parte de las reglas del juego. Les voy a mostrar en las políticas del curso, que también están publicadas en aula virtual, para que hablar de ciertas reglas, ¿no? Y ahí hacemos un receso y empezamos ya con el tema. Profe, las actividades las va a anunciar previamente, profesor. Por supuesto, por supuesto. Suelo avisarlas con suficiente anticipación para que las puedan realizar. Profesor, Perdón, dígame. sí, ¿las actividades serán grupales o individuales? Los que son las teóricas y las prácticas también, me imagino. A ver, las actividades previas, las actividades de e-learning que son previas a las clases en esta semana que te digo que vamos a practicar aprendizaje invertido, suelen ser individuales. Si esas actividades previas suelen ser individuales. ¿Ya? Dentro de la clase, a veces tenemos mezcla de actividades individuales y de actividades grupales. Y las posteriores también pueden ser una mezcla de individuales y grupales. Los dos trabajos prácticos, esos sí son grupales. Ya confirmado que son grupales. ¿Sí? Solo hay grupos de 4 personas. ¿Sí? Ahora están viendo el aula virtual, ¿verdad? Están viendo Sí, profe. sí. Sí. Pregunta Francisco si todas las actividades son aula virtual. Sí, las actividades que son yo les envío, ¿no? Que tienen que presentar algo, entregar algo, todas las subo en aula virtual. Todas las subo en aula virtual. Por ejemplo, después de un rato les voy a poner un Kahoot, ya para puntos extras. Eso obviamente se conecta a Kahoot para hacerlo y yo me descargo luego el ranking y ya les registro los puntos. De manera particular, por ejemplo, esa no va a ser en aula virtual, pero de allí, si les mando a ver un video, les pongo el link en aula virtual y les pongo la rúbrica y allí les pongo la nota en aula virtual. Y se voy calificando las actividades en aula virtual. Ustedes ya van sabiendo cuántos puntos tienen de cada actividad. ¿Ok? La sección tareas le va a ir apareciendo, ¿sí? Las tareas, las actividades que yo les envíe, digamos, con suficiente anticipación para que las puedan realizar, ¿no? Y asimismo les aviso de las lecciones, y por ahí les subo la lección, la realizan, y ahí, en el momento de calificar, allí mismo las califico, ¿no? Entonces, bueno, está bien que pregunten, que se saquen acá. Aquí sí está bien, miren, aquí sí he puesto bien la descripción de las evaluaciones, ¿no? 20%, estas actividades, que esto cambié en la diapositiva, tenía 25, la diapositiva era 20, y por acá creo que también había puesto unidades 1, 2 y 3, y era unidad 4. No sé por qué. ¿Me había escapado allá o no había grabado la diapositiva, ¿no? Lo que implica que tengo que reemplazar la que está publicada, ¿no? Que debe tener esos errores. A ver, lo que me habían preguntado, ¿no? Esto es lo que les decía, es que estos proyectos son en grupo, ¿no? Acá las lecciones individuales, las actividades e-learning, las que son previas suelen ser individuales, y las que hacemos en la clase y después de la clase, algunas son individuales y otras grupales. Pero ahí les iré diciendo, ¿no? Ahí les iré diciendo. ¿Ok?
Ahora, iba, ahí les iba a dar esta política. Les iba a mostrar. Miren, política de la asignatura, ¿no? Presentarse regular y puntualmente a las clases sincrónicas. Es decir, cuando nos conectemos, yo estoy de un lado, usted del otro, ¿no? Deberá cumplir con el porcentaje de asistencia mínimo, que es el 70% de asistencia a las clases. Y dicho eso, pongan un puntito en el chat para luego poder registrar la asistencia, ¿no? Pongan cada uno un puntito en el chat para saber que han asistido a la clase. Si alguien se ha registrado con un apodo, caracteres raros y no, entonces ahí pongan su nombre, porque si no, no voy a tener cómo identificarlo. Todos están bien registrados aquí con nombre y apellidos. Y veo aquí si no hay ninguna cosa rara. Demostrar actitud de respeto hacia los compañeros del profesor, apagar el micrófono al ingresar a la clase, ¿sí? Como les dije, si tienen preguntas pueden prender el micrófono y hacerme la pregunta, o si quieren alzar la mano, yo les doy la palabra, apenas me den cuenta. ¿Sí? Tratar de participar en clase, A veces yo hago preguntas o pongo ejercicios y pido voluntarios para que los resuelvan, ¿sí? Y yo voy registrando esas actuaciones, ¿de acuerdo? Cuidar de la correcta aplicación de normas gramaticales, etcétera, etcétera, en todos sus trabajos. Y cuidar la presentación. Aquí una cosa que me gusta decirles, lo que ustedes hacen dice mucho de ustedes, ¿ok? De el cuidado que tienen al hacer su trabajo. Y de hecho se van acostumbrando a hacer bien las cosas, de manera que de aquí a mañana que consigan un trabajo, ya están acostumbrados a tener esa conducta de hacer bien las cosas, de presentar bien los trabajos, el informe que me pide el jefe, ¿okay? Que no se me haga raro, que no me tome por sorpresa cuando me pidan algo con un formato específico. ¿No? Yo estoy acostumbrado a llevar un formato, a seguir formatos, o si no me ponen formatos, a tratar de hacer los trabajos de la manera más formal posible, ¿okay? Escribiendo bien. Los trabajos no son como que estuvieran escritos en chat, que a veces uno se da el lujo de escribir con abreviaturas, sin signo de puntuación, con emoticones. Acá tiene que escribir bien. ¿Okay? Más abajo incluso les hablo de que aplique norma APA, las normas APA, y pongo el link de las normas APA para que cuando escriban, hagan las citas correspondientes de los conceptos que toman de otros autores, del autor del libro, del autor del paper, de algún artículo que está en internet, etc. Bueno, ser puntuales en la entrega de los trabajos, en los tiempos de los recesos, en la realización de exposiciones, rendición de exámenes. ¿Okay? Yo obviamente cuando mando alguna tarea le pongo fecha y hora de entrega. Hay que estar pilas con eso para no pasarse el tiempo y que no vayan a tener problemas con la lección. ¿Sí? Revisar bien el tiempo, entrega la lección, subir el archivo con unos minutos de anticipación, no pretender hacerlo al último minuto, porque lo más seguro es que si muchos están haciendo lo mismo, subiendo archivos en ese mismo momento, por algún demonio el aula virtual se le congela y entonces no alcanzan a entregar. Y después van a tener problemas con la. Entonces, para evitar perder puntos tontamente, entreguen a tiempo todas las actividades que yo les pido. Ser responsable cuando he faltado a clases. ¿Sí? Puede pasar que tengan que faltar alguna clase. Entonces, digamos, la conducta responsable ahí es revisar los videos, preguntar a los compañeros si el profesor dejó algún ejercicio para que lleven resuelto la siguiente clase, si pidió alguna cosa, sea, ¿no? O sea, no van a esperar recién a la siguiente clase a ver qué fue lo que dijo el profesor, qué fue lo que se trató en la clase, porque si no van a estar perdidos y pueden además perder puntos si que no han realizado alguna actividad. Utilizar las tecnologías de la información sin descuidar la selección de la calidad de la información que presentan. Esto tiene que ver con la presentación de trabajo, donde
te los mando a investigar algo, ¿sí? Ustedes saben que en Internet hay de todo. Y entre todo eso que hay basura. ¿Sí? Así que hay que elegir bien las fuentes de información para tener trabajos de calidad y obviamente citar esas fuentes de la manera correcta aplicando las normas APA. Luego hablamos de los trabajos grupales. El trabajo grupal no es igual a la suma de las partes, sino una integración, una articulación lógica para el desarrollo de algún tema. Suele pasar que les dice que se les manda un trabajo en grupo y uno hace una parte de este pedazo, el otro pedazo, pero a veces me encuentro con que me lleva un Frankenstein, ¿sí? Que la primera parte, el estilo de escritura no se parece a la segunda parte, a veces ni siquiera en la forma, ¿no? Tienen tipos de letra distintos. A veces repiten algo que ya se decía antes, o a veces se contradice. Una parte se contradice con lo que ya se había dicho antes. Quiere decir que ahí simplemente pegaron las cosas, las unieron, pero nunca hubo una articulación lógica, nunca hubo una revisión de todo el documento para ver si se mantenía la idea central, ¿okay? O no se daban cuenta, obviamente, de que se estaban contradiciendo ustedes mismos. Entonces, hay que hacer bien el trabajo de grupo que se va a entender que el trabajo. De acuerdo. Todo rol en los grupos debe ser académico, no hay aquel que solo compra la pizza y las colas, ¿no? Puede comprar pizza y cola, pero tiene que trabajar también. Otro punto, si un estudiante está registrado como miembro de un grupo y no participó en la elaboración del trabajo, sin vergüenza díganme nomás que no participó y no se lo pone, ¿no? Porque si yo me doy cuenta, después puedo sancionar a todo el grupo. Me doy cuenta de que hay una persona ahí que no ha trabajado porque le hago alguna pregunta sobre su trabajo y me doy cuenta que está perdido. En realidad no trabajaste aquí, o no lo hiciste a conciencia, que para mí es lo mismo. Entonces, ahí me toca hablar con el resto del grupo para saber por qué pasó eso, por qué lo pusieron. Entonces, evitémonos problemas. Si alguien no hizo, asumo su responsabilidad, no trabajé esta vez, ¿sí? Quiero seguir formando parte del grupo, me comprometo a trabajar a personas, pero esta vez no trabajé. El trabajo fue muy limitado. Asumo su responsabilidad, no esté colado y pretendiendo obtener una nota que no se merece. Todas las dudas, comentarios, explicaciones son siempre bienvenidas. Por eso espero la participación en clases, no solo respondiendo preguntas, sino también haciendo preguntas. La participación se califica como puntos extras o puntos menos dentro del componente teórico. Miren que está aquí ya en las políticas. Después, si a alguien le aparece por ahí un punto menos o 2 puntos menos, ¿okay? Ya va a saber por qué es, ¿no? Yo siempre cuando presento las notas les pongo una columna que dice bonus points, PP, que pueden ser positivos o negativos. En ese caso ya no son bonus, ¿sí? Pero esa es la participación. A veces yo le pido voluntarios, si no salen los voluntarios empiezo a pedir a los que están conectados y me doy cuenta que hay gente que está perdida totalmente. Les he puesto a hacer un ejercicio y no lo han hecho o ni siquiera han hecho el esfuerzo. Y a veces el problema no es que esté mal hecho el ejercicio, por eso no penalizo. Cuando repito, digamos, cuando estamos todavía en el proceso de que yo estoy explicando y pido participación. Si alguien hace algo mal, es normal que se equivoque en esas etapas. Eso para mí no es un problema y yo por eso no le bajo puntos. Le bajo porque me doy cuenta que no ha hecho, no ha trabajado. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hacer el esfuerzo, hay que participar en clases. Obviamente, si ya estoy en una evaluación y te equivocas, ahí sí te bajo puntos porque ya te estoy evaluando. Pero, digamos, en el proceso de construcción de ese aprendizaje, el error es aceptable, el error es fuente de conocimiento. Y yo el error no corregido. Integridad académica, bueno, etcétera, etcétera. Lean todo esto, lean todas estas políticas, es parte, digamos, de las reglas del juego, el contrato que tenemos ustedes y yo, ¿ok? Y sepan que eso es lo que yo espero de ustedes, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esto, alguna pregunta, duda.
reglas del juego antes de pasar ya a los primeros conceptos. Si no hay ninguna pregunta, por el momento, hagamos un receso de 10 minutos, ¿sí? Y regresamos a las 7:10. ¿Okay? Hagamos un receso, regresamos a las 7:10 y empezamos ya con el material de la clase. ¿De acuerdo? Ya a pausar ya la grabación. Empezar ya el tema, la primera unidad, que son activos y mercados financieros. Por favor, seguro que me confirme si ya me escucha. Sí, profe. O sea, que no haya regresado del proceso. Bueno, entonces, empezamos con el primer concepto, que es los activos financieros. Un activo financiero es un activo intangible cuyo valor depende del derecho que tiene un inversionista, ¿sí?, a recibir un beneficio futuro. ¿Sí? Cuando hablamos de un activo financiero, hay tres elementos involucrados. Digamos, hay 2 o 3 elementos involucrados. 2 o 3. El primero es el emisor, que es el que adquiere la obligación de pagar esos beneficios futuros. El emisor es el que está aquí. Vendría a ser, por ejemplo, ACA, Corporación Favorita, o el emisor puede ser también el gobierno del Ecuador, ¿sí? Es decir, ese emisor, tal como no lo dice, emite un activo financiero que está representado por este papelito de aquí. Emite un activo financiero que es comprado por el inversionista, a la derecha. En el momento de la compra, el inversionista entrega dinero al emisor. Se llama que esa inversión es como comprar el activo financiero. Que recibe el activo financiero, ¿sí?, entregando un dinero a cambio, que es esa inversión. ¿Ya? Pero por eso, este emisor tiene una obligación, ¿sí?, tiene una obligación de en el futuro, pagarle beneficios o entregarle flujos futuros al inversionista. Entonces el inversionista está adquiriendo un derecho. Para uno es una obligación, para el otro es un derecho. ¿Okay? Eso es importante tenerlo claro. Una cosa es el momento de la emisión, que está arriba, y otra cosa es el momento del repago. El inversionista recibe esos beneficios generalmente en forma de una tasa de interés sobre el capital invertido. Por eso está ese I% que refleja un interés recibido por haber hecho esta inversión durante un tiempo determinado. ¿Okay? Ahora, ese tercer elemento que está ahí, el suscriptor, ese está presente en ciertos casos, no siempre. Ese es el suscriptor o intermediario, ¿sí?, que estaría representado por esta línea segmentada que está aquí. Ese intermediario lo que hace es facilitar, ¿sí?, facilitar la transacción entre el emisor y el inversionista. Facilitar, básicamente, que el inversionista encuentre un emisor que considere beneficioso y digamos que decide invertir. Entonces, ese es el intermediario. Es un facilitador de la transacción, un broker, ¿ya? Que digamos en el mercado de valores, en su mercado financiero, esos suscriptores son las casas de valores. Casas de valores. Ya van a tener que luego aprender a diferenciar algunos términos parecidos. Casa de valor y bolsa de valores. Son dos cosas distintas. La casa de valor es un broker, un intermediario. ¿Ya? Son empresas que se dedican a
facilitar este encuentro entre el emisor y el inversionista. Supongamos que yo tengo plata, quiero invertir en activos financieros, quiero, no sé si comprar acciones de alguna empresa, comprar obligaciones o papeles comerciales que emita alguna empresa. Yo no voy a estar llamando a todas las empresas a preguntarle, oiga, ¿usted tiene obligaciones en venta? ¿Usted tiene acciones que transe el mercado de valores en venta? No termino nunca. Asimismo, el emisor no va a estar, este emisor de aquí, no va a estar pidiéndole la base de datos a Claro o a Movistar. Antes decíamos la guía telefónica, ya esa existe, para rellenar el año viejo. No va a estar buscando una lista de teléfonos y empezando a llamar a todas las casas. Oiga, por si acaso usted no querrá invertir en unas obligaciones que pienso emitir. No, ¿verdad? No vamos a hacer esa búsqueda de esa forma. Para eso están los intermediarios. Entonces, los emisores lo que hacen es contratar a casas de valores. Y los inversionistas, cuando quieren invertir lo más saludable, y eso obviamente no todos lo saben, por eso está en este curso, ¿no? Los potenciales inversionistas, lo mejor que podemos hacer es acudir a una casa de valores a preguntarle, bueno, ¿cuáles son los emisores que están ofertando títulos? Entonces, la casa de valores lo que hace es unirnos a los emisores con los inversionistas y recibe a cambio una comisión. ¿De acuerdo? Recibe una comisión por esa transacción que hace el inversionista, ¿no? Pero repito, no siempre hay transacciones en las que participa un suscriptor. Por ejemplo, yo tenía una empresa consultora, en verdad les estoy diciendo, tenía una empresa consultora y que decidí decidí transferir las acciones a una conocida, ¿sí? No estaba utilizando la empresa, estaba haciendo, digamos, las consultorías de título personal, decidí transferir las acciones a otra persona, a una conocida que quería utilizar la consultora, con, digamos, el historial que tenía para ofrecer sus servicios, ¿no? ¿Sí? Independientemente de que se haya transferido a título gratuito o pagado, esa es una transacción en la que no intervino ningún suscriptor. ¿Sí? Yo vendí las acciones a un tercero, pero sin la intervención de ninguna casa de valores, ¿ya? Eso es una transacción, se denomina el mercado privado. ¿Okay? Eso también puede pasar. Entonces, en este caso no hay la presencia de un suscriptor. ¿Okay? Por ejemplo, otra situación, no, esta de aquí se las voy a preguntar. Vamos a la siguiente, ¿está ahí? Ya saben que me pueden ir preguntando. Kerly, dígame nomás. Mister, una pregunta. ¿Podemos decir que el suscriptor es lo mismo que el broker? Es un broker, es un término gringo, pero sí, termina siendo un broker. Gracias, Mister. Digamos, la figura legal aquí en Ecuador de estos suscriptores son las casas de valores. Las casas de valores, a su vez, tienen personas que tienen una licencia para hacer esta actividad. De hecho, hay una capacitación que ofrece la Bolsa de Valores de Guayaquil, la universidad. Antes la ofrecía la Bolsa de Valores, digamos, ella solita. Y yo fui instructor en ese diplomado de algunos años, que es justamente para obtener la certificación como intermediario. Entonces, allí enseñan muchas de las cosas de las que yo le voy a hablar en este curso. Le enseñan matemáticas financieras, le enseñan análisis financiero, que lo dieron en otro curso, le enseñan algo de legislación bursátil, y otros cursos por ahí, que, digamos, a alguien que le coge el gusto a esto, se le debería hacer fácil, ya una vez que ha tomado varios de los cursos aquí en el SPOL, se le debería hacer fácil sacar esa certificación, ¿no? Si alguno de ustedes luego de este curso le queda este bichito de las inversiones y quieren incursionar en el mercado financiero, pueden tomar este diplomado de la Bolsa de Valores, ¿verdad? Estoy seguro que se les va a hacer bastante sencillo. Igual van a aprender cosas nuevas, como por ejemplo el tema de la legislación, sobre todo, y ya de los temas más operativos,
que son temas que se hay que estar en el día a día para entenderlos. Pero ahí el resto de cosas, los temas ya de fondo, de los fundamentos de la finanza y las metodologías, estoy seguro que con la enseñanza que reciben aquí en la facultad, le van a hacer un toque a ese diplomado y pueden sacar su certificación, pueden conocer gente que trabaja allá en el mercado, que de repente ven de sus pilas y pues, se los llevan a una casa de valores, a la administradora de fondos, al nuevo departamento del banco que realiza inversiones, etc. Entonces, yo siempre les cuento esto a los chicos porque yo cuando era instructor me daba cuenta qué tipo de profesional acudía a estas capacitaciones y me parece que es una oportunidad para que también conozcan gente del mercado y eventualmente por ahí puedan mandar su currículum y conseguir trabajo. Profe, si es que está hablando no se le escucha. Ahora sí, recién empezó, estaba pasando de la vida. Ahí si me escuchas. Ahora sí. Ahora yo les voy a hablar de este activo financiero, un crédito bancario. Ya saben que el crédito es un pasivo para la empresa o la persona que recibe el crédito, ¿sí? Pero para otro agente, no voy a hablar de personas, voy a hablar de agentes económicos, ¿sí? Para un agente el crédito es un pasivo, para otro agente el crédito es un activo, ¿sí? Entonces, aquí yo he dejado en blanco por eso, no he puesto ahí espacios en blanco. Un crédito bancario. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el inversionista? ¿Y quién es el suscriptor? Vamos que un crédito para una empresa que quiere ampliar su planta de producción, ¿ya? Y pide un crédito al banco, ¿ok? Entonces tenemos la empresa, tenemos el banco y no sé si tenemos un suscriptor. Entonces, ¿quién es el emisor en esta figura que les digo? El banco le otorga un crédito La a un... empresa, ¿El emisor quién es? la empresa, ¿Qué dice Ricardo? ¿Por qué es la empresa? sí, perdón. ¿Por qué es la empresa? Ah, porque es quien está obteniendo el financiamiento. Sería el emisor o la deudora. Deudora, ¿verdad? Y que si nos regresamos a la definición que vimos en la lámina anterior, es quien adquiere la obligación. Quien adquiere la obligación. Está muy bien eso. Ya te anoté. ¿Ok? El inversionista, ya digamos que por descarte, el inversionista vendría a ser el banco. El banco, porque el banco le está dando plata a la empresa, pero ¿qué espera? Que la empresa le devuelva la plata en el futuro, más los intereses, ¿sí o no? Entonces, el banco es el inversionista. Y finalmente, ¿quién es el suscriptor? ¿Quién es el suscriptor? El intermediario. ¿Y cuál sería el intermediario en este caso? No habría. No habría, ¿verdad? Kerly dijo, ¿no? Sí, Miss. No habría, ¿no? Es una transacción directa entre el banco y la empresa. En ese caso no habría ni se requiere la presencia o la intervención de una casa de valores, ¿no? Entonces, bueno, este tema del intermediario lo van a tener también, yo creería que más claro cuando veamos un tipo de clasificación de los mercados financieros, ¿sí? Hay un mercado en donde participan intermediarios financieros, otro mercado donde participan intermediarios de valores. Así que tal vez al principio empiecen a escuchar varios términos y puede generar confusión, pero la idea es que poco a poco esas confusiones desaparezcan, les quede claro. Hablamos de un tipo de intermediario en donde participa, otro tipo de intermediario en donde participa. Aquí, digamos, si una figura que tenemos en el caso del emisor sería la empresa.
empresa, el emisor, y acá tenemos el banco, ¿no? En el momento de la emisión, el banco, si ven que le está otorgando el crédito de la plata, ¿no? La plata a la empresa, ¿verdad? Y acá este vendría a ser el famoso crédito. El crédito. Claro, aquí a veces se genera confusión porque uno dice, la empresa es la emisora, pero si el banco ya me da el, el papel todo listo con todas las cláusulas que ellos fijan, ¿no? Entonces, a veces uno cree que por eso el banco es el emisor del crédito, pero en realidad, técnicamente hablando, la empresa es la emisora, es quien se obliga a pagar en el futuro, que acá es el futuro, el repago. Se obliga a la empresa a devolver ese dinero más intereses, ¿no? Y el banco recibe esos intereses y por eso es que decimos que el banco está invirtiendo en la empresa. El banco está invirtiendo en la empresa, para lo cual obviamente tiene que hacer un análisis. Así como nosotros, que queremos ser inversionistas, tenemos que aprender técnicas para hacer análisis. El banco tiene sus técnicas mediante las cuales analiza la situación financiera de la empresa. Si es un crédito de una persona, analiza la situación financiera de la persona antes de decidir si afloja este billete de acá, ¿no? Antes de decidir si afloja ese billete, el banco hace el análisis para ver si la empresa es solvente y está en capacidad de devolverle ese dinero más los intereses en el futuro. ¿Sí? Entonces, tiene que se le va encontrando sentido a todas estas cosas de las que hablamos y de las que vamos a hablar en el curso. ¿Okay? El apellido de Kerley era Cadena, ¿no? Sí, Miss. Avanzamos. Ahora voy a hablar, aquí está ya la misma figura, ya con todos los elementos, incluido el del suscriptor, ¿sí? Y de lo que quiero hablar ahora es de las funciones que tienen los activos financieros. ¿Cuál es la función de un activo financiero? Primero, canalizar fondos de participantes. Este término participantes es como hablar de agentes económicos, de agentes o de participantes del mercado, de participantes que tienen excedentes o superávit, ¿sí? Superávit o excedente, ¿no? Canalizar fondos desde los participantes que tienen excedentes en un momento determinado hacia los participantes que tienen déficit de recursos en ese momento. Claro, cuando la empresa está pidiéndole plata prestada al banco o está emitiendo obligaciones en el mercado financiero para que inversionistas como nosotros las compremos, es porque tiene un déficit, una necesidad de recursos que cubrir. Necesita financiar su operación, necesita comprar alguna fábrica, ampliar la fábrica, comprar maquinaria. En definitiva, tiene un déficit, ¿sí? Y entonces, el activo financiero es ese instrumento que permite canalizar esos recursos desde aquellas personas, como nosotros, que en un momento podremos tener un superávit, una platita para invertir, ¿sí? Entonces, somos superavitarios en su momento. Entonces, este activo, este papel, ¿ya? O esta obligación, papel comercial, el activo que fuere, el activo financiero, es el que permite canalizar esos recursos, ¿sí? Desde los que tienen superávit o excedente en un momento determinado hacia los agentes o participantes que tienen déficit en ese momento. ¿Okay? Entonces, fíjense que por un lado es una función que cumple el activo financiero. Otra función es, permite intercambiar consumo presente por consumo futuro. Y aquí también viene un tema que en las finanzas se habla mucho. ¿Cuál es la motivación que ustedes tienen al invertir algo, al invertir dinero? ¿Cuál es la motivación, digamos, que ustedes tendrían para invertir dinero? Generar más dinero. Kevin dice generar más dinero, ¿no? Hoy día yo tengo 100 y la idea es que meto esos 100 en una inversión y obtener más dinero. ¿Cuándo? En el futuro, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, Sí. así es. Tú hoy día, esos 100 que estás invirtiendo, no te los estás comiendo. No te fuiste a la farra, no te fuiste al restaurante, no te compraste ropa, con esos 100, ¿verdad? Entonces no estás consumiendo hoy, no estás consumiendo en el presente. ¿Por qué? Porque quieres consumir más en el futuro.
Entonces, el activo financiero, ¿verdad?, que es el instrumento mediante el cual se formaliza la inversión, este activo financiero te permite intercambiar consumo presente por consumo futuro. Claro, en términos esperados, ¿no? Hay inversiones que no resultan y puede ser que eso que dejaste de consumir y que invertiste lo pierdas, ¿ya? Y no te quedaste ni con consumo presente ni con consumo futuro, ¿no? Pero en teoría, o digamos como función del activo, es esa, ¿no? Es una de varias, es intercambiar consumo presente por consumo futuro. Obviamente que la idea de este curso y de varios de los cursos de esta carrera van a hacer análisis correctos, ¿verdad? Análisis confiables para que sus inversiones realmente le generen en el futuro más plata de lo que metieron, la pierdan en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Intercambiar consumo presente por consumo futuro. La expectativa es que el consumo futuro sea superior a lo que yo puedo consumir. Y aquí, bueno, no sé si adelantarme, pero bueno, ustedes, entiendo que aquí la mayoría son estudiantes de economía. ¿Cuántos son estudiantes de economía? Hacen la mano. Dos. Ah, no me sale. No sean o no están parando bola. Ya. Bueno, en economía y en administración, algunas materias de micro, ¿verdad? Y de macro sobre todo, se habla de las tasas de interés nominales, las tasas de interés reales. Por ejemplo, la tasa de interés nominal es la que te puede ofrecer el emisor en un bono. ¿Ya? Te dice, ok, yo te voy a pagar el 8% del capital invertido. Entonces tú inviertes 100 y después de un año vas a tener 108. Ese 8% es una tasa nominal, que es la ganancia en dólares por cada $100 que metí. Pero, pero la tasa de interés real, la tasa de interés real, ya tiene que ver justamente con esto que les digo de consumo presente o consumo futuro. ¿Qué pasa si los precios subieron más del 8%? Entonces va a resultar que los 108 no te van a alcanzar para consumir lo mismo que podías consumir antes. ¿Sí? Repito, si los precios de los productos suben más del 8%, entonces resulta que tú no vas a consumir más, no vas a poder consumir más, y en términos de cantidad de bienes y servicios, no vas a poder consumir más que lo que podías consumir antes. Tasa real, en ese caso puede ser negativa. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la tasa real? Es la diferencia entre la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Okay? La tasa de interés real, esa sí te dice qué porcentaje adicional puedes consumir. En palabras, eso te dice la tasa real. ¿Qué porcentaje adicional puedes consumir entre un periodo y otro? Dado, obviamente, por la tasa nominal que ganaste, inversión, pero le resta la inflación. ¿Okay? Entonces, fíjense que esos conceptos de tasa de interés nominal y real los puedo también ver reflejados aquí en este tema de los mercados financieros. Otra función de los activos financieros es transferir riesgo. Transferir riesgo. Y eso tiene que ver con el hecho, les voy a poner, digamos, dos ejemplos. Un ejemplo en donde el emisor le pasa parte del riesgo al inversionista. Por ejemplo, seguimos con algunas de estas empresas que yo he mencionado. Corporación Favorita, ¿no? La dueña de Supermax. Supermax, Megamax y de farmacias, un poco de cosas. Digamos, la empresa icónica es Supermax, pero hay el negocio icónico es Supermax, pero Corporación Favorita de varios de ellos. Entonces, claro, Corporación Favorita tiene cierto riesgo en su operación. Hay negocios en los que vamos, ponemos el caso de la pandemia,
negocios en los que tal vez les fue súper mal por la pandemia. En el caso del supermercado, no le fue tan mal, crecieron creo que muy poquito, pero crecieron. Que de todas maneras atienden necesidades básicas. La gente igual tiene que ir a los supermercados a comprar alimentos, ¿sí? Artículos de limpieza, aseo personal, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, lo que me refiero es que las empresas tienen un riesgo. En el momento que un inversionista financia a una empresa, es decir, compra bonos o compra acciones, en ese momento está adquiriendo parte de ese riesgo. ¿Sí? En ese momento ese inversionista está asumiendo parte del riesgo que tiene la empresa. ¿Ya? Entonces, fíjense que el instrumento financiero que adquiere este inversionista fue el vehículo para poder asumir parte de ese riesgo. Entonces, una de las funciones de los activos financieros es transferir el riesgo. Luego vamos a ver que hay activos que son más riesgosos que otros. Por ejemplo, los bonos y las acciones de corporación favorita, aunque son de la misma empresa, pero los bonos tienen un nivel de riesgo distinto al que tienen las acciones. Eso lo voy a hablar después, en otra clase. Pero de todas maneras quiero que sepan que tipos de activos tienen distintos niveles de riesgo. En todo caso, aquí más allá de que uno tenga más riesgo que el otro, el asunto es que ambos tienen cierto nivel de riesgo y el momento en que yo adquiero cualquiera de esos activos financieros, estoy asumiendo parte del riesgo de corporación. Ahora puedo poner otro ejemplo. Si yo tengo acciones o yo tengo alguna criptomoneda, bueno, yo tengo que estoy asumiendo el nivel de riesgo de esa criptomoneda. Si yo se la vendo a Sandra, ¿ya? Pero le estoy transfiriendo el riesgo. En el momento que ella me compra parte de esas criptomonedas, está, yo estoy transfiriendo parte de ese riesgo que está asumiendo hacia ella. Y así, cuando pasa un activo de una mano a otra, un activo financiero de una mano a otra, hay una transferencia de riesgo. ¿Sí? No puedo desligar el riesgo de un activo. Los activos tienen riesgo. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero cada uno tiene su nivel de riesgo. Entonces, cuando se transfieren los activos, se transfieren los riesgos al mismo tiempo. Se transfieren sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Esas son las funciones de los activos financieros. Y ser hasta unos 10 minutitos más y nos vamos. Mercado. Ahora, entonces hablamos de los activos financieros. Miren que hablamos definimos el activo financiero, hablamos de los elementos que participan en la existencia de un activo financiero, que era el emisor, el inversionista y a veces el suscriptor. Luego hablamos de las funciones de los activos financieros y ahora voy a hablar del mercado financiero. El mercado financiero es el lugar virtual donde se transan los activos financieros. Sin activos financieros no existe mercado financiero. La razón de la existencia del mercado financiero son los activos financieros que se transan. Hay bienes, hay transacciones de mercado. Entonces, los mercados financieros, entonces, repito, son estos lugares virtuales donde se transan los activos financieros. No necesariamente tienen una delimitación geográfica. Claro que a veces se habla, el mercado financiero de Ecuador, el mercado financiero de Colombia, el mercado financiero de los Estados Unidos, sí. Pero eso es cuando lo quiero ver geográficamente, con las transacciones que se realizan en ese país. Pero el mercado financiero es mucho más que eso, ¿no? Los mercados financieros pueden clasificarse de distintas formas. Cuando veamos esas clasificaciones, en realidad nos daremos cuenta de que no está delimitado geográficamente, de que puede estar delimitado por el tipo de activo, por la forma de la transacción, etcétera, etcétera, por los plazos, etcétera. Entonces, el mercado finalmente es un espacio virtual, una dimensión virtual en donde se transan los activos financieros. Ahora, el mercado también tiene funciones. El mercado financiero tiene funciones como lo tienen los distintos mercados de bienes y servicios que han estudiado en su curso de economía.
Yo diría así aquí en orden de aparición. ¿No? La principal función de un mercado es fijar precios. Fijar precios, una de las principales, fijar precios. La fijación de precios se da por medio de la interacción entre la oferta y la demanda de un activo financiero. En el momento en que el emisor dice, ok, saco a la venta estos bonos, Pronaca saca a la venta los bonos. Claro, Pronaca propone el precio, pero fíjense que a pesar de que Pronaca propone el precio, las casas de valores, la Pronaca para vender sus obligaciones, para conseguir inversionistas, le va a suceder y le va a decir, ¿sabes qué? Ahora en este rato el mercado, veo que hay muchos otros bonos con buenas tasas, creo que vas a tener que subirle la tasa de interés, por lo tanto tienes que bajar el precio. Esas relaciones las vamos a ver luego, pero de todas maneras ustedes deberían tener la noción cuando vieron matemáticas financieras, vieron bonos, si sube la tasa de descuento, baja el precio. Fíjense que de todas maneras hay una consideración de cómo está la demanda, de cómo está la competencia para poder fijar un precio. ¿Ya? Y entonces los inversionistas también, tal vez no de forma individual, pero de manera conjunta, están influyendo en ese precio. En sus transacciones de otros títulos similares, de alguna manera ya han fijado los parámetros, ¿sí? Los parámetros con los cuales se va a vender un título nuevo, un título que recién se va a emitir. Entonces, esa interacción, repito, entre oferta y demanda es la que va a terminar fijando precios de los activos, ¿sí? A medida que esa interacción vaya, como esto es dinámico, a medida que esta interacción vaya evolucionando en el tiempo, los precios pueden ir subiendo o bajando, y eso se hace por medio del mercado, por medio de las transacciones que ocurren en el mercado financiero. Entonces, esa es una primera función, fijar precios. Otra función es proporcionar liquidez. ¿A qué me refiero con proporcionar liquidez? Proporcionar se puede ver, digamos, en dos sentidos aquí. Proporcionar liquidez para el emisor. Así que recuerden que este emisor es que habíamos dicho, un deficitario, ¿no? Y que necesita recursos. Entonces puedo verlo como el mercado es el lugar donde este deficitario puede conseguir liquidez, puede conseguir recursos. Pero también lo puedo ver cuando este inversionista, ya, supongamos que ya compró el título, ya tiene este papel. El título es un sinónimo que yo uso a veces para los activos financieros. Y esos términos que yo uso, son términos que se utilizan parte de la jerga financiera y con los cuales se van a tener que familiarizar. Una vez que este inversionista ya tiene ese papel, puede pasar que de repente tiene alguna necesidad no prevista y ya no se puede esperar, pues. Supongamos que este papel decía por aquí que esto está emitido a 1 año. Y entonces este tipo tiene una necesidad y ya no puede esperar 1 año para que le devuelvan la plata. ¿Sí? Pero bueno, el papel, el título del activo financiero estaba diseñado para devolver la plata en 1 año más intereses. Pero, repito, esta persona tiene una necesidad que le surgió de manera imprevista, necesita plata y lo que tiene es un activo financiero que todavía no le va a dar la plata. Entonces esta persona lo que puede hacer es transferir ese activo a otra persona. ¿Okay? Y le transfiere el activo a otra persona y esta otra persona que le da plata. Entonces esa es una transacción que se puede hacer, obviamente, y todas estas transacciones ocurren en el mercado financiero. Entonces, el mercado financiero, una de las funciones es proporcionar liquidez a sus participantes. Que es el lugar, repito, virtual, donde se transan los activos financieros y por lo tanto donde tengo esa oportunidad de deshacerme del activo financiero y obtener plata a cambio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante el mercado también por este motivo, porque proporciona liquidez. Y este tema de la liquidez, yo lo voy a hablar, lo voy a mencionar varias veces en el curso, porque resulta que Ecuador es un mercado poco líquido. Poco líquido. ¿Por qué es poco líquido? Porque hay pocas transacciones. A veces es difícil encontrar una contraparte, es decir, otro participante
que quiera comprar el título, el activo que yo tengo y del cual me quiero eventualmente deshacer. Entonces, el problema con la falta de liquidez, es decir, con mercados en donde las transacciones son escasas, es que yo puedo terminar vendiendo el activo financiero. Que así como todas las cosas, ustedes pueden terminar vendiendo todo. Pero cuando algo es difícil de vender o poca gente lo quiere, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vender? Bajar el precio. Carlos, bueno, Carlos se le bajar el precio, ¿no? Entonces, el problema con los mercados líquidos es que terminan generando pérdida para los inversionistas que quieren deshacerse de los activos porque toca bajarle mucho el precio para poder encontrar un interesado o para atraer a alguien, para que alguien se interese. Al momento que le baja el precio, que yo le bajo bastante el precio, en otras palabras, le aumento la rentabilidad esperada a esa persona que lo va a comprar y es la forma de atraer a ese potencial comprador. Entonces, claro, al ser el mercado ilíquido y ser difícil encontrar interesados, esa iliquidez se transforma en pérdidas, ¿verdad? Fíjense cómo llevamos. Carly, dígame. Mister, una pregunta. ¿El hecho de que en un país haya escasez de transacciones tiene que ver con las políticas de inversión que hay en ella? Parcialmente sí. Y gracias a su pregunta, ¿verdad? Les voy a mandar un paper. No es obligación que se lo lean. Nada más si tienen curiosidad. Una investigación que yo hice hace unos años junto con alumnos que fue digamos, su tema de graduación. Es sobre desarrollo del mercado financiero ecuatoriano, enfocado en Ecuador, ¿no? Y allí se analizan algunos factores que influyen en el desarrollo de los mercados financieros, ¿verdad? Allí obviamente se demuestra que nuestro mercado es ilíquido, que hay muy pocas transacciones, o los puntos de transacciones son bien bajos en comparación al resto de países de Latinoamérica, ¿sí? Y se mencionan ciertos factores que según la literatura financiera son los que contribuyen al desarrollo. Entonces está la protección a los inversionistas, que es un tema de protección jurídica, la apertura a las inversiones, a la inversión extranjera, la apertura al comercio también, ¿sí? Porque sobre todo cuando se cita mucho que la falta de desarrollo en nuestro mercado es un tema cultural, que los empresarios no les gusta abrirse mucho al mercado, que no les gusta abrir sus capitales, no les gusta que sus acciones les pueda comprar cualquiera, o a veces no les gusta divulgar información. Cuando tú abres tu capital al mercado para que cualquiera pueda comprar tus acciones, tienes que divulgar mucha más información. Entonces, a veces son celosos de eso. Pero cuando vienen empresas de afuera, si tú estás abierto al comercio internacional y a la inversión extranjera, entonces ya vas mezclando culturas también. Y esa cultura también parcialmente es la cultura financiera. Entonces, tiene que ver, repito, con la apertura, tiene que ver con las leyes, ¿sí? Tiene que ver con la cultura propia nuestra. Entonces, allí en ese paper mencionamos algunos de estos factores. Contestando concretamente a su pregunta, sí, parcialmente se tiene que ver con la legislación, que tan beneficiosa es para los inversionistas. Tiempo, creo que hasta ahí me quedo. Me queda pendiente esta de reducir el costo de transacción, pero ya más o menos lo expliqué hace rato. Tiene que ver con, al existir un mercado y al existir intermediarios, ya no es tan costoso para un emisor encontrar inversionistas ni para los inversionistas encontrar emisores. Ya, pero podemos seguirlo hablando en la siguiente clase. Lo vamos a dejar hasta allí. ¿Sí? Les agradezco mucho la atención y nos vemos Mister, una el día pregunta. miércoles. Dígame. Las clases usted las grabó. ¿Nos va a enviar el link por el académico o dónde las buscamos, mister? Sí, mañana ahí les había puesto justamente en alguna parte de las políticas está que la clase yo la grabo y máximo mañana les pongo el link en YouTube para que lo puedan ver en YouTube. La subo en YouTube y ahí la pueden ver. En aula virtual les voy a poner un módulo o dentro de cada unidad van a estar los links a los videos. Muchas gracias, mister. ¿Ah?
¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Ya me De recargo. casualidad, sobre los horarios de atención y tal vez ayudantías o algo. Ayudantía no me han ¿Hay? dicho si tenemos ayudante. Horarios de atención de mi parte, no he puesto un horario específico. Lo que puse ahí en las políticas es que si necesitan conversar conmigo de algún tema en particular, me escriben al correo, ¿sí? Y acordamos algún momento para reunirnos por Zoom. Conversamos. Ok, profe, gracias. Yo creo que eso es mejor de poner una franja horaria que eventualmente usted esté en clase o yo tenga que hacer algo. ¿Sí? Mejor ponemos de acuerdo por email y allí y acordamos reunirnos por Zoom